Empezamos con la segunda parte de la jornada en este primer día, que es el bloque segundo, que va sobre investigación y documentación de todo este patrimonio arqueológico subacuático en aguas interiores. Para empezar este bloque, va a compartir con nosotros Isaac Sastre, una serie de consecuencias ¿no? y de actuaciones que tuvieron lugar en los últimos meses en el dolmen de Guadalperal, en el embalse de Valdecañas, en Cáceres, y que, han supuesto además la participación de diferentes organismos, tanto estatales como autonómicos. Bueno, Isaac Sastre es doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos del Estado y en la actualidad ejerce como vocal asesor del gabinete técnico del secretario general de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte. Gran parte de su labor de investigación la ha desarrollado en Extremadura, trabajando como investigador del Museo Nacional de Arte Romano y del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Ha dirigido y ha participado en diversos proyectos arqueológicos y cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con esa disciplina. Isaac, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a Ángel, a la subdirección que representas, Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, que coordina junto con la subdirección del Instituto del Patrimonio Cultural de España este seminario. Gracias también a Juanjo por hacerme partícipe, invitarme a hablar de algo que es una actuación conjunta, como ha dicho Ángel, que reunió a varias administraciones y a varios ámbitos para tratar de buscar la mejor solución a una situación que se presentó con carácter de emergencia en el verano de 2019 y de lo que os voy a hablar es de cuáles son los pasos que se decidió tomar en aquel momento y también cómo se vio la necesidad, la urgencia de acometer de una manera general, global, una previsión de trabajo sobre este patrimonio sumergido en aguas continentales que habíamos detectado al hilo del caso del dolmen de Guadalperal, que es de lo que me trae a estas jornadas, que eran necesarios implementar en el ámbito de las administraciones y en concreto de la que nosotros representamos a través del Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, pues el dolmen de Guadalperal se encuentra en el interior de España, en Extremadura, en Cáceres, en el entorno del embalse de Valdecañas, que si lo ponéis en Google, pues lo que os va a aparecer es una fotografía de las columnas de la llamada Curia, un templo de Augustóbriga, de la ciudad romana, que se encuentra justo enfrente, en la otra orilla de donde se emplaza el dolmen de Guadalperal, y que esta sí es conocida, a diferencia del dolmen que cayó en el olvido con el transcurrir de los años. Augustóbriga es una ciudad romana que quedó también sepultada por el embalse. Había sido también sepultada por el pueblo de Talavera la Vieja y que, por desgracia, es conocida para la administración y para los arqueólogos porque sistemáticamente Augustóbriga está a una cota más alta que la del dolmen y un verano sí y otro también es objeto de expoliación por parte de lo que en Extremadura se llaman los piteros, los furtivos con detectores de metales. La suerte del dolmen de Guadalperal era distinta. Digamos que dormía el sueño de los justos. ¿Por qué? Pues porque dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo pertenece a uno de los embalses más grandes, el embalse de Valdecañas, que normalmente, estos son los datos de hace un par de días, de 10 de mayo, normalmente suele tener una cota de embalse de unos 305 metros. Ahora está a 303,90, casi 304. Con esta cota el dolmen pasa desapercibido, está sumergido. Pero ¿qué pasó en el verano de 2019? Hubo un periodo de sequía, también por los protocolos con Portugal, pues hubo que desaguar parte del embalse y la cota llegó a 294, 295, es decir, 8 metros por debajo de la cota actual y 10 metros por debajo de la cota habitual de los últimos años. Y esto es lo que pasa en una cota de 295.
Lo que pasó en este caso durante el mes de julio fue una llamada constante de los medios de comunicación hacia esta emergencia de lo que bautizaron como el Stonehenge español, atrayendo una cantidad de interesados, de turistas ocasionales, que hicieron que diera la vuelta literalmente al mundo este descubrimiento, además con este nombre pues tan llamativo que le pusieron los medios de comunicación, que hizo pues, que se desplazaran medios de comunicación pues, desde la BBC, National Geographic, etcétera, y por supuesto nacionales y locales. Además también atrayendo por supuesto el interés de las localidades del entorno con una primera intención loable, dada la sensibilidad que en el caso de España tenemos con los problemas de la llamada España vaciada, del reto demográfico. Esa sensibilidad hizo que muchos de los pueblos de la zona vieran en este descubrimiento de lo que llamaban el Stonehenge español un reclamo turístico que les podía crear un incentivo económico a prácticamente cortísimo plazo. Entonces, la primera propuesta que estaba encima de la mesa era trasladar el dolmen a un lugar seguro, fuera del pantano, aprovechando que la sequía, la previsión era que durase todo el verano, y crear ese nuevo recurso turístico-cultural en la zona. Bueno, pues fuimos alertados como administración competente en el mes de agosto de lo que estaba sucediendo y decidimos personarnos con carácter de urgencia para ver el estado en el que se encontraba el dolmen y a continuación crear el mismo 3-5 de septiembre, a principios de septiembre, un grupo de trabajo para primero desechar las soluciones rápidas y alentadas más por el corazón que por la cabeza. Ver en qué situación se encontraba este resto arqueológico e intentar tomar con datos y con documentación suficiente la mejor solución. No se trataba, como se dijo en un momento, de rechazar, de prohibir a los extremeños la oportunidad turística, cultural de aprovechar el dolmen. Se trataba de ver si existían elementos suficientes de juicio como para considerar conveniente o no el traslado, teniendo en cuenta además que, pues a diferencia de lo que podía suceder hace 50, 70, 80 años, hoy en día se considera tan valioso el contexto como el monumento, como el objeto de estudio. Bueno, pues estas fueron nuestras primeras decisiones, acabar con el ruido mediático y crear un grupo de trabajo en el que, por supuesto, concurrieron no solo la Administración Central, el Ministerio de Cultura, sino la Junta de Extremadura, voces expertas autorizadas en geología, el grupo de trabajo de la Universidad de Alcalá de Henares, liderado por Primitiva Bueno y por Cerrillo Cuenca, que llevan casi 20 años trabajando en la cuenca del Tajo, además en la cultura dolménica, y otros especialistas que consideramos que era interesante que tuvieran voz en ese grupo de trabajo. Por supuesto, era obligatorio y necesario contar con los técnicos de Arcua, siendo Ministerio de Cultura, teniendo la fortuna de tener un museo como Arcua y de especialistas como Rocío Castillo, que está también invitada a estas jornadas, pues contar con esas distintas visiones. ¿Cuál es nuestro marco jurídico? El marco jurídico que nos compete y que nos obliga a actuar. Pues, por supuesto, la Ley del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 40, que considera patrimonio arqueológico todos los bienes, muebles e inmuebles que hayan sido extraídos o no y que se encuentren tanto en la superficie como en la plataforma continental, en el subsuelo. Es verdad que aquí se da una casuística peculiar, que es que mientras la Ley del Patrimonio Histórico Español pues abre, es más, digamos, genérica a la hora de entender que todo puede ser patrimonio arqueológico subacuático independientemente del tiempo que haya estado sumergido. Como bien sabéis, la Convención de 2001 establece esos 100 años
para ser considerado, aunque luego es verdad que dice que se remitirán a las leyes de los Estado partes y que en este caso la Ley del Patrimonio Histórico Español es anterior a la Convención, no así la Ley de Navegación Marítima de 2014, que aunque es verdad que hace alusión a la hora de hablar de las actuaciones en el patrimonio cultural subacuático a lo que se considera en la Convención de 2001, también se dice en su apartado 2 que se precisará la autorización administrativa, la extracción de los objetos arqueológicos históricos situados en el fondo del mar o en la zona continental, y que dice que se atendrá a la legislación específica. Bueno, estamos en una situación peculiar porque, como todos sabéis, en España durante los años 60, fundamentalmente, 50, 60, hubo lo que se llama la política general agraria de los grandes embalses que hicieron que una gran cantidad de bienes, no solo de patrimonio arqueológico, de patrimonio industrial, de arquitectura tradicional, objetos inmuebles, bienes inmuebles y objetos y bienes muebles, como luego veremos, quedaron sumergidos, teniendo una antigüedad de 50 años y, por tanto, no ajustándose exactamente a la consideración de patrimonio arqueológico sumergido que establece la Convención de 2001, pero sí entrando dentro de los criterios más genéricos de la legislación. Bueno, ¿qué decidimos? Pues que había que acometer la intervención del dolmen del Guadalperal desde 4 puntos de vista, 4 actuaciones que no eran sucesivas, sino que tenían que entrelazarse. Teníamos que actuar desde el punto de vista de la documentación, teníamos que actuar desde el punto de vista de la conservación, la investigación y la protección. Pero, como digo, no eran consecutivas. Tenían que ser necesariamente acometidas a la vez. Además, no sabíamos el tiempo con el que podíamos contar, cuándo iban a volver otra vez a subir la cota del embalse. En ese sentido, pues hay que agradecer el trabajo mano a mano con Confederación Hidrográfica del Tajo y con la Junta de Extremadura para conseguir tener una previsión, aunque fuera de mínimos, del tiempo que teníamos para actuar. ¿Por qué una de las actuaciones básicas es la documentación? Porque, como habéis visto al principio, el que estuviera 50 años, 60 años sumergido hizo que se perdiera noticia, que cayera en el olvido la existencia de este dolmen y que, de hecho, cuando emergió se le llamara, mal llamado, el Stonehenge, como si fuera un cromlech, a un monumento que, sin embargo, había sido excavado en los años 20, en 1926, por Obermayr, cuando estaba ahí en la finca de los Duques de Alba, en la finca del Guadalperal, y de la que había cierta documentación, es verdad que en alemán, publicada unos años después por los Leisner, en Madrid en Maitenlungen, en el número 1, y de la que solo teníamos unos planos, unos dibujos, como el que ven en la diapositiva, y unas fotografías que nos hablan de ese trabajo que hizo de descubrimiento, pero también de sacar a la luz la parte, dejar desnudo el esqueleto del dolmen, retirando toda la parte de la cubierta, que por eso le da esa imagen, digamos, tan espectacular y diferente y que le asoció al Stonehenge, y creando con esa cubierta, es decir, nos enfrentábamos no solo a una excavación antigua, sino a una musealización antigua. En 1930 se crea con esa cubierta que va extrayendo del dolmen Obermayr una musealización a modo de anillo perimetral, que es lo que ven alrededor y que le daba la imagen que actualmente tiene. Se contrataron los servicios de una empresa, 3D Scanner, para poder hacer una documentación geométrica con nube de puntos, con una resolución de 3 milímetros, para tener una topografía precisa, para saber, a partir de las imágenes antiguas y el estado actual, qué ortostatos habían vencido, cuáles se mantenían en pie, los que se han movido, por supuesto, una fotogrametría que sirve también para tener documentado el dolmen a efectos administrativos. Documentación también de objetos que se encontraban en el entorno, como estos molinos, este molino barquiforme que tienen a la derecha y que en ese momento se tuvo que tomar la decisión de si dejarlo in situ o trasladarlo
a un museo. Finalmente decidieron por nosotros porque queríamos contar con un mes de trabajo y a la semana estaban las aguas subiendo otra vez y la actuación tuvo que ser de emergencia. No obstante, hay que decir que a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España se pudo sacar un contrato de investigación que actualmente está llevándose a cabo. Juan José, como supervisor de este contrato, nos podrá, uno de los coordinadores del seminario, decir en qué punto se encuentran actualmente las fases del trabajo. Eran 4, deben estar a punto de terminar, donde uno de los objetivos era, además de hacer un mapa de riesgos de toda la zona, también intentar, ya que la excavación no ha sido posible porque la cota ha subido desde entonces y no ha vuelto a emerger como en 2019, sí hacer una prospección de la zona y también hacer una documentación historiográfica de todo lo que fue la excavación de Obermayr y los objetos que fueron extraídos entonces, entre otros, un ajuar campaniforme. Bueno, actuación en conservación, ¿por qué? Pues porque sí que notábamos que desde que en 1960 fue anegado el pantano a la situación actual, hay una parte de la ribera que ha sido poco a poco comida. Pueden ver en el vuelo americano del 57 como el dolmen, ese círculo que está entre dos caminos, entre el camino principal y un caminito secundario bordeado, pues está relativamente a una distancia todavía cómoda de la ribera, del margen del Tajo. Y sin embargo, como ahora está en el borde. Uno de los motivos que se argumentaba desde distintos ámbitos de Extremadura para trasladar el dolmen era precisamente el riesgo de derrumbe por el efecto de las corrientes del agua del Tajo, como poco a poco iba comiéndose terreno. Y es verdad que ese anillo perimetral que está hecha con las piedras que cubrían el túmulo y además de una cercha, de una cinta de ladrillo que hizo la Junta de Extremadura en uno de los años en los que emergió, por tanto sí que había un conocimiento administrativo, siquiera regional, de la existencia del dolmen, pero como poco a poco se está desmoronando. Entonces, otra de las decisiones a la que se emplazó el grupo de trabajo y que dirige Rocío Castillo, nos podrá decir en qué situación está, la realización de una batimetría para poder contar con datos precisos sobre esta influencia de las corrientes del agua en el borde del dolmen de Guadalperal y tener suficiente criterio para decidir en un futuro corto, cuál es la mejor decisión para la conservación del dolmen. Conservación también ante un resto que supone un desafío para la arqueología y para la restauración y la conservación. Estamos hablando de unos elementos, unos materiales que, dadas las oscilaciones cada vez más rápidas, más radicales, motivadas por el cambio climático, en un material que ha pasado 50 años sumergido, pero que ahora en periodos cada vez más cortos sufre estas alteraciones de estar un tiempo sumergido, otro tiempo emergido, pueden provocar. Nos encontramos ante una situación nueva en muchos aspectos y había que hacer muestras, catas, desde un punto de vista biológico, geológico. Aquí hay que agradecer a los laboratorios del IPC todo el esfuerzo, a Noelia Yanguas y a Juan José Vicente, que se desplazaron enseguida para poder tomar muestras, y como una de las primeras conclusiones que pudimos conocer es que los ortostatos en buena medida se encuentran protegidos por una capa superficial que ha permitido que, más allá de exfoliaciones superficiales y en algunos casos algunas arenizaciones, esa película, ese biofilm que hay alrededor proteja el resto de la materia cuando está sumergido. Es curioso porque el biofilm, en cuanto emerge, crea una especie de costra
carbonatada, blanca, pero en cuanto sumerge otra vez el ortostato, la piedra, en muy poquito tiempo, en cuestión de horas, vuelve a tener vida. Se crea esa capa verdosa que ahora ven en el microscopio como es blanca, pero que a la vez está protegiendo siempre y cuando las condiciones ambientales en las que siguiera el dolmen fueran las mismas, es decir, sumergido. El problema es si, como se prevé, los ciclos van a ser cada vez más cortos y va a haber periodos de que cada 3 o 4 veranos, durante 2 o 3 meses, el dolmen emerja, de qué manera va a afectar, de qué manera va a trabajar con unas condiciones diferentes durante esos meses. En Extremadura los veranos alcanzan los 45, 46, incluso 47 grados de temperatura, y cómo lo que en un momento es una capa protectora se puede convertir en una capa que penetra y que va destruyendo poco a poco la piedra. Pero luego también detectamos que no es el agua, precisamente, el elemento que puede alterar y que puede llegar a destruir los ortostatos que conforman el dolmen, sino que, por un lado, fue la presencia mediática que provocó una afluencia, podríamos decir incluso un peregrinaje de turistas durante 2 meses de una forma tan intensiva que se iban incluso a hacer el picnic, como pueden ver en esa fotografía, con la neverita. Por un lado, esa alteración antrópica de la que resultó que algunos ortostatos fueron fracturados durante ese verano de 2019, otros desplazados, y luego, por otro lado, la antrópica de la musealización de 1930 de Obermayer, porque los ortostatos fueron relevantados iniestos sobre una peana de cemento de 1928, 29, 30, con anclajes de hierro, que está provocando en las partes bajas de los ortostatos un tipo de degradación peor que la que puede provocar en estos 60 años que ha estado sumergido el agua. Ven aquí otra imagen, por un lado, bueno, de 2 anclajes con varillas de hierro que se hicieron a ortostatos fracturados históricos, es decir, de la musealización de 1930, y luego fracturas recientes motivadas por la afluencia de visitas descontrolada al yacimiento durante ese verano. Se decidió hacer una intervención con carácter de urgencia en la previsión de que volviera a estar el dolmen sumergido en pocas semanas mediante sacos. Se vio cómo esta zona baja donde tienen señalados en negros con puntos rojos son los ortostatos vencidos o los que estaban en una situación más inestable y se iba, porque son los que reciben la llegada del agua cuando empieza a anegarse, cuando empieza a cubrirse otra vez el dolmen. Tampoco nos dio tiempo a hacer esta intervención. Como os digo, nos pilló contábamos con 4 semanas de trabajo que se redujeron a menos de la mitad, perdón. Investigación. Las prospecciones que pudimos hacer en el entorno nos sirvieron para darnos cuenta que el dolmen, como no podía ser de otra manera, efectivamente es un elemento simbólico, emblemático, desde el mismo momento en el que se construye por los pueblos que allí habitaran, pero que alrededor había una vida intensa. En este caso pudimos encontrar algunas zonas de trabajo de piedra, de microlitos en el entorno, que fueron recogidos, que fueron estudiados, posiblemente para hacer instrumentos, herramientas agrícolas, y que nos hablan de una diacronía larguísima en la historia del dolmen y de su entorno, que empieza a finales del Neolítico y que posiblemente llegó hasta finales de época romana. Y protección. Protección porque entendemos, primero, que es nuestra obligación, una obligación constitucional, la obligación de legar todo nuestro patrimonio a las generaciones futuras, y que todas estas actuaciones anteriores van encaminadas a fortalecer esa protección, tanto el trabajo de documentación, lo que no se conoce no se puede conservar, de conservación, lógicamente, para mantenerlo, de investigación para continuar, para conocer mejor, y una protección que además vimos que era necesaria
no solo que había que extender, no solo para el dolmen, sino que había que extenderla alrededor del embalse de Valdecañas. Ya hemos hablado al principio de lo que sucede en Augustóbriga todos los veranos, pero que en el entorno, como pueden ver esa fotografía de la izquierda, aparecían en la ribera otro tipo de restos arqueológicos, como ese berraco, que había que documentar, que había que alertar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al SEPRONA, y que había que tener bajo control constante, en sintonía con Confederación Hidrográfica, para, en cuanto los niveles de la cota del embalse lo permitieran, acometer la actuación que fuera precisa por parte de la Administración. Pueden ver cómo en ese verano en los medios sociales se hablaba por parte de algunas personas, profesionales, técnicos, personas sensibilizadas con el patrimonio, de que quizás hubiera sido mejor que hubiera permanecido siempre sumergido, viendo cómo en el entorno del dolmen ya empezaban a aparecer restos de expoliadores. Les he puesto aquí la imagen del hilo de que seguían, como algunos decían, no estamos preparados, mejor bajo el agua. Pero teníamos que ir más allá. Lo que pasa en el dolmen de Guadalperal no es un caso excepcional, por desgracia. España tiene un patrimonio riquísimo, no solo patrimonio arqueológico subacuático en aguas marinas, sino en aguas continentales, en el interior de la península ibérica. Y decidimos que no podíamos seguir mirando para otro lado como Administración General, más allá de intervenciones y proyectos puntuales, o que, al igual que en otras administraciones regionales están haciendo, nosotros teníamos que responsabilizarnos del patrimonio del que somos competentes. Y no olvidemos que todas las confederaciones hidrográficas, Tajo, Duero, Guadiana, etcétera, dependen del Ministerio de Transición Ecológica y, por tanto, siguiendo el criterio del artículo 6 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, son competencia del Ministerio de Cultura y Deporte. Estábamos obligados a extender estas actuaciones a un conjunto de protocolos que sirvieran para que en el futuro no nos pille desprevenida una nueva situación. Así, en la regulación de la política cultural de la presente legislatura, con la creación de una nueva estructura orgánica para el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Secretaría General de Cultura, se decide crear o fortalecer las funciones encaminadas a que estas 4 actuaciones conjuntas de las que hemos hablado puedan tener su marco, por un lado, administrativo y, por tanto, un soporte en el día a día de nuestros técnicos. Así, se habla específicamente, como puede ser, por ejemplo, en el apartado G, la promoción de proyectos de investigación arqueológica española, así como la gestión de cuantas medidas correspondan al Estado en relación con el patrimonio arqueológico. O la letra J, la integración, digitalización, coordinación y sistematización de la información y formación de un fondo documental de los bienes del patrimonio histórico español para contribuir al conocimiento, estudio y tutela de los bienes culturales. Todo esto a través de las distintas subdirecciones generales que conforman la Dirección General de Bellas Artes, que, trabajando mano con mano, estrechamente, se deben hacer cargo de cada una de estas funciones en el área que les corresponda, ya sea en el Instituto del Patrimonio Cultural de España a través de su servicio de arqueología y, por supuesto, de sus grandísimos profesionales de los laboratorios técnicos, ya sea en las 2 nuevas subdirecciones generales que se crearon, una para que desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista jurídico, tenga ese soporte, estas actuaciones, como es la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, que aquí representa Ángel, y que me consta que ya se han puesto en marcha a través de contratos de documentación para hacer prospecciones en estos entornos de la mano de la Confederación Hidrográfica respectiva, o de la nueva subdirección de registros y documentación de bienes, que tiene que hacerse cargo de esta llevanza de estos bienes arqueológicos para que tengan una cobertura jurídica el día de mañana ante, sobre todo, el gran peligro de la expoliación. Manos a la obra, la Subdirección General de Gestión y Coordinación ya incoó el expediente para declarar bien de interés cultural el dolmen de Guadalperal. Estamos pendientes de los resultados de la batimetría y estamos pendientes de los resultados del contrato de investigación y documentación
y para la creación también de un mapa de riesgos de la mano de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta es la experiencia en torno al Dolmen de Guadalperal, pero como he dicho, pretendíamos desde el Ministerio de Cultura trascender una actuación concreta, necesaria y urgente, pero crear un marco no solo legal, sino un protocolo de actuación ante esta ingente cantidad de bienes del patrimonio sumergido en aguas continentales que puede venirnos en cualquier momento de la mano de cualquier situación que ya sea por los diferentes cambios estacionales que empezamos a sufrir con una mayor radicalidad o ya sea por la actuación de los expoliadores, es prácticamente continua. Y acompasarla a las actuaciones que están haciendo las comunidades autónomas, algunas con interesante bagaje. Para que no se repitan situaciones precedentes, por esta falta de entendimiento, y con ello tengo 5-10 minutos para ir acabando, os lo prometo. Os voy a poner 2 casos de estudio que más o menos conozco y que hablan, por un lado, de una buena praxis, pero parcial, porque no existieron protocolos de actuación y porque existió una descoordinación o un desconocimiento, muchas veces de buena fe, de a qué administración había que acudir. En la presa de Proserpina, en la presa romana de Proserpina, a 5 kilómetros de Mérida, en esta imagen idílica que pueden ver ahora de la presa, como hay incluso clubes de piragüismo en Mérida que van aquí a practicar, pues en los años 90, 1991-92, se dragó la presa y se decidió hacer una limpieza de los limos sin control arqueológico o con un control arqueológico que en esos momentos se consideraba que podía ser suficiente. Estamos en 1991-92, un año antes de que el conjunto arqueológico de Mérida fuera declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Incluye las presas romanas de Cornalvo y Proserpina. Los que sois especialistas en arqueología romana o alto medieval sabéis de la polémica, del debate que hay actualmente en torno a la cronología de este embalse, para algunos alto medieval, para otros romano, y se perdió una oportunidad muy bonita de hacer no solo una lectura estratigráfica de los limos, sino que se hiciera también una lectura estratigráfica parlamentaria de las distintas técnicas constructivas, que se puede ver perfectamente cómo están diferenciadas. Cualquier arqueólogo presente en esta reunión pues se llevará las manos a la cabeza viendo de qué manera con medios mecánicos los limos fueron extraídos de la presa. Es verdad que el trabajo que lideró el ingeniero de Confederación Hidrográfica del Guadiana, Fernando Aranda, que publicó unos años después, con motivo de esta polémica de la datación de la cronología de la presa, a efectos del conocimiento que tenían y del amor y el cuidado que él tiene por la arqueología y por el patrimonio, son válidos. Lo que pasa que a lo mejor no estaban todos los técnicos y todos los especialistas, o no se implementaron todas las metodologías que hubieran sido oportunas y valiosísimas para aprovechar esta situación. Se encontró, por ejemplo, lo que se llama un tapón de madera, el que tienen en la parte inferior a la izquierda, de más de 1 metro de longitud y 30 centímetros de diámetro, al que se le aplicó una dendrocronología que no fue suficiente porque los anillos no podían relacionarse, y un carbono 14 que daba siglo I después de Cristo, pero que sabe a poco viendo todas las posibilidades que se podían haber hecho en este caso. Es verdad, como insisto, que el equipo que estuvo trabajando ahí fue un equipo sensible con el patrimonio, hicieron estudios palinológicos, no fueron concluyentes, estudios analíticos de las muestras de tuberías de plomo originales no fueron concluyentes porque fueron estudios que bueno, pues fueron incompletos, pero se echa en falta el qué, una lectura de paramentos, y se echa falta una excavación en área estratigráfica, no simplemente sondeos, la mayoría de ellos mecánicos y otros manuales, pero quizás sin la visión que era necesario acometer. Es verdad que 15 años después, dentro del famoso Plan E, en 2008, se acometieron trabajos de accesibilidad y mejora de los accesos
a las infraestructuras hidráulicas de Confederación Hidrográfica del Guadiana y se excavaron en el entorno de la presa romana. Tuvimos la suerte de excavar esta casa factoría, no me atrevería a llamarla Villa Romana, la publicamos como una casa factoría que es de época fundacional, ahí tienen un par de monedas de época tiberiana encontradas en esta especie como de casa que a la vez era una zona industrial de trabajo del vino que esta es la carretera que llega al pantano. O sea, lo que ustedes no ven es, nosotros estaríamos, en nuestra imagen, estaríamos viendo desde la parte alta de la presa de Proserpina estas casas, factorías que en la Fundación de Augusta Emérita sirvieron para poner en explotación el entorno cuando se estaba creando una ciudad de la nada, una ciudad ex novo. Y mientras se estaba sacando material, granito, que es el origen de la presa romana, para construir la ciudad, alrededor la gente vivía en este tipo de viviendas mixtas para vivir y para explotar el terreno. Y esto fue mano a mano con Confederación del Guadiana, donde también tuvimos la fortuna de poder hacer un trabajo, voy terminando, que sé que me estoy alargando mucho, un trabajo de puesta a punto de documentación de cómo estaban las conducciones romanas. En Mérida se conocen 3 conducciones romanas, bueno, ahora ya vamos por 5, entonces se conocían 5, con bomba de extracción, imaginaos, teníamos como media hora para poder trabajar y se volvía a inundar enseguida porque se siguen utilizando, siguen funcionando en buena medida todas estas conducciones del entorno de Mérida. Pudimos por lo menos caracterizar y documentar las conducciones con esta bóveda de Inkertum que, como veis en la foto, se nos llenaba cada media hora. Curioso ver en la imagen de abajo cómo las arquetas de toma de agua actuales que sirven para los agricultores de la zona están junto a las arquetas de época romana. O sea, nosotros accedimos a esta bóveda, a esta conducción, la de Casa Herrera, a 5 kilómetros de Mérida, a través de una arqueta moderna. Pudimos completar el trazado de los acueductos romanos con el descubrimiento de basas de nuevos pilares no documentados de zonas para salvar los valles donde se utilizaba el sistema de los acueductos, no solo los conocidos en Mérida, sino en el entorno cada vez que había que salvar un valle. Y un último caso de estudio que para los que somos medievalistas pues nos resulta siempre muy curioso y muy entrañable, pero que mucha gente se sorprende cuando hablamos de la iglesia de San Pedro de la Nave, otra iglesia en pleno debate cronológico, para algunos emblemática de la época visigoda, para otros emblemática de la arquitectura llamada mozárabe de repoblación del siglo X, que luce así tan bonita hoy en día en Zamora, en el pueblo del Campillo, tan espectacular por el interior, pero que en origen estaba en lo que ahora es el embalse, si no recuerdo mal, de Rocoballo, en el fondo de este valle, y que fue uno de los primeros ejemplos pioneros en 1931 de desmonte piedra a piedra, sillar a sillar y traslado para que no quedase inundado como sí quedó inundado el pueblo antiguo. Aquí ven fotografías en el sentido de las agujas del reloj de una fotografía antigua con lugareños de cómo estaba en origen, también con añadidos que luego fueron quitados cuando se desmontó, fotografía superior de la derecha, y se remontó, se rehizo en el lugar actual. En 1997, en las labores de limpieza del embalse, el equipo del CSIC, liderado por Luis Caballero Zoreda, realizó, aprovechando, alertada por la arqueóloga territorial de Zamora, por Hortensia Larren, un trabajo de 2 semanas de emergencia para conseguir datos que, claro, esto es de 1930, cuando llevado a cabo por el arquitecto Ferran y con la guía de Manuel Gómez Moreno. De hecho, dentro de 10 años esto ya sí puede ser considerado patrimonio arqueológico subacuático, la iglesia de San Pedro de la Nave, para conocer mejor el contexto, la cimentación, el entorno, cosas que a lo mejor no se tenían en cuenta hace 100 años de la misma manera que tenemos ahora y que son fundamentales para este debate cronológico de la iglesia de San Pedro de la Nave. Pero otra vez, bueno, la Administración Central del Estado no fue conocedora de esto, sí la Junta de Castilla y León, que dio los oportunos permisos, pero quizás si hubiera habido un protocolo de actuación entonces, es verdad que es 4 años anterior a la Convención de la UNESCO, no solo se hubiera podido excavar, como ven, el lado norte de la iglesia,
sino se podía haber hecho un proyecto mayor, más ambicioso, que permitiera conseguir más datos para conocer cómo funcionaba la Iglesia en origen y para conocer más datos cronológicos. No obstante, esas 2 semanas de trabajo permitieron conocer algo que después de 60 años de historiografía cambiaba, modificaba la fisonomía de la iglesia de San Pedro de la Nave, como es la existencia de un pórtico a los pies y una especie de estructura cuadrangular, quién sabe si un baptisterio o una torre, a pesar de que hoy en día en las webs de amantes de la historia, incluso en los libros de texto, incluso en la universidad, se sigue utilizando la planta que tienen a la derecha, que es la planta tradicional, cuando esa excavación de urgencia, una vez que fue desecado el pantano, permitió conocer una mayor complejidad de la iglesia. Con esto lo que quiero decir es que Dolmen de Guadalperal es un caso, por supuesto, importantísimo para nosotros, pero es una voz de alarma y que nos debe hacer y nos debe obligar a mirar más allá y a darnos cuenta del ingente trabajo que tenemos y de que necesitamos de un trabajo en equipo por delante desde las administraciones para que no vuelvan a pasar estas cosas. Muchas gracias y perdón por haberme alargado un poco más de la cuenta. Nada, Isaac, muchas gracias a ti por la presentación. Bueno, se perdona alargarte un poco porque la verdad es que es muy interesante, sobre todo porque aborda, ¿no? Problemas actuales y siempre está bien que se pongan encima del tablero, ¿no? Para que a lo mejor al final de la jornada se puedan debatir. Estaba comentando Isaac el estado actual de la investigación, pues como él comentaba, la investigación está llevando a cabo actualmente el equipo de Primitiva Bueno. Es un trabajo excelente, no obstante no exento de dificultades, ¿no? Sobre todo por la cota del agua del embalse, que esto sí que es verdad que nos limita bastante. Ahora mismo se ha hecho una prospección de lo que es la orilla del embalse al objeto de identificar nuevos yacimientos. De hecho, en los últimos informes que hemos recibido se han documentado yacimientos que hasta entonces no conocíamos y con una diacronía amplísima. Pues tenemos ejemplares desde el Paleolítico hasta época romana. También se está haciendo un análisis de los riesgos y de las amenazas de este patrimonio sumergido, ¿no? con la finalidad de elaborar una carta de riesgo que nos pueda ser de utilidad para el futuro. Y se está haciendo una caracterización de todas las agrupaciones megalíticas en esta zona del Tajo, que como saben pues es una zona especialmente rica en este tipo de patrimonio. Por lo que comenta el dolmen y afectado por esta musealización antigua a la que se refería anteriormente Isaac, se está haciendo un estudio y un reconocimiento de la posición original de cada uno de los ortostatos que forman el dolmen a partir de la documentación geométrica del monumento que se ha hecho y del análisis también, por supuesto, de la cartografía, de los dibujos y de las imágenes históricas, pues un poco con la finalidad de intentar discernir cuál era la posición y la fisonomía original del monumento. Y ya por último acabo, efectivamente, como ha comentado Isaac, y esto Rocío lo sabe mucho mejor, se llevó a cabo la batimetría a finales del año pasado y estamos a la espera de recibir los resultados, pues también un poco para valorar desde este grupo de trabajo al que aludía Isaac, pues las siguientes actuaciones a llevar a cabo, ¿no? No solo en materia de documentación, sino también de conservación preventiva y de consolidación in situ de todo el monumento. Ya está, Ángel. Nada, hombre, muy bien. Además, así, ¿no? A eso nos referimos con, ¿no? Que este proyecto tiene muchas aristas y muchas partes, ¿no? Que tienen que entenderse y colaborar. O sea que gracias, Juanjo, también por ponernos al día por vuestra parte.